boa noite, bem-vindos ao curso de Parashat Shavua da UJR em português. Hoje nós temos um convidado maravilhoso, o Rabino Damián Caro, um rabino enorme, é uma figura principal do judaísmo reformista na região. Vocês conhecem um personagem parecido, que tem rasgos similares, que nós estamos estudando nas últimas semanas, desde o capítulo 37 até o final de Bereshit. Alguém que onde vai é Ish Matzliach. Alguém que onde vai se destaca pelo seu entendimento, pela sua capacidade. Pode ser que não seja o melhor lugar do mundo, pode ser, a vida te traz às vezes lugares bons, às vezes lugares menos bons, mas em todos eles sempre se destaca como alguém de justiça, de bons sentimentos e de muita inteligência. O Damián é o rabino decano do Instituto Ibero-Americano de Formação Rabínica Reformista. E vocês que são da casa, deixem eu contar só um minuto. Deixem eu contar como é o Damián. Como é Damián como more, que tipo de docente ele é. Ele é que você chega, eu chego, e vem cá, moleque, vem cá, Pablo, vem cá. Pega aí essas chaves do carro. Pega aí tem. Pega aí. E você? Não. Olha aí, pega o Talmud, é teu. Vai. Não, é uma Mercedes-Benz, uma van, último modelo, sai 350 mil reais, não posso pegar. Pega aí com dois, cara. Posso não, vou bater, vou riscar, é perigoso. Pega, pô. Eu subo e pego e vou. E você vai com ele e vai do teu lado, eu te ajudo. Ele vai, te ensina, e você tranca, e você faz coisa errada, ele te ensina por aí não, por aí sim. E você vai tomando confiança, e vai indo, e vai conduzindo, e vai dirigindo, cada vez vai mais. Até que chega a um lugar que é maravilhoso, que você nem sabia que ia chegar. Com uma paisagem genial e com um ambiente maravilhoso, um paraíso. E você para aí, e ele te diz, você viu? E você diz, é ótimo, aqui é maravilhoso, é genial aqui. Que bom, eu sempre estava perto, mas nunca vi que era assim, esse aqui. Ele te diz, viu? E você pergunta para ele, e como você chegou aqui? Como você descobriu esse aqui? E ele te conta como descobriu. E fui para aqui, pesquisei isso, encontrei esse livro, e busquei esse outro, e ele me levou a esse outro, e aí descobri isso aqui, eu te trago para você ver também como é que é. Esse tipo de pessoa, esse tipo de rabino, esse tipo de mestre é o Damián Caro. Alguém que te ensina, te habilita, te dá como te virar você sozinho também. Enquanto vai te ensinando como você vai se defender na vida. Esse é Mori, o Rabi Damián Caro, que deixo com vocês porque é muito melhor que ele conte coisas do que as conte eu. Bueno, muchas gracias, querido Pablo, por las palabras. Un poco me avergüenza escucharlo así delante, pero bueno, agradezco, sé que son de corazón. Pero sí, creo que estudiamos en grupo y que justamente es compartiendo cuanto uno más aprende. Bueno, yo sé que esto es fácil, es en portugués, pero yo hablo en español. ¿Todos me entienden? Yo lo que les pido es que, por favor, me interrumpan y me digan y me pregunten y opinen lo que deseen y que lo hagan en portugués. Así yo puedo también escucharlos en su lenguaje mejor. Entiendo bastante, pero hablar ainda se me dificulta. Entonces, prefiero hablar en mi lengua y
divagar y seguro me van a entender mejor. Para allá de nuestra semana, estamos casi al final de Bereshit, primer libro. Viene esta semana Vaigash, semana próxima Vayejí y terminó. ¿Correcto? Es decir, estamos anteúltima para allá para terminar el libro de Bereshit. Va desde el capítulo 44, desde el versículo 18 hasta el final del capítulo 44, 45, 46, 47. Esta para allá Vaigash, sobre el final de Bereshit, está casi cerrando una parte de la historia. El libro de Bereshit es conocido como Sefer Hayashar, el libro de los rectos, porque habla de nuestros patriarcas. Primero patriarcas generales y universales como Adán, primer ser humano, y Noaj, Noé. Y después los patriarcas particulares de nuestra tradición judía, Abraham, Isaac y Jacob. Si bien Abraham es patriarca también de otros pueblos. Y Jacob se transforma en Israel, como ya vieron en la pelea que tiene antes de encontrarse con su hermano, y sus hijos, los Benei Israel, los hijos de Israel. ¿Sí? No hay judío hasta el final de la Biblia, que son los habitantes de Judea, son los descendientes de Yehudá. ¿De dónde sale Yehudá? Una de las 12 tribus, los 12 hijos varones de Jacob. ¿Sí? Jacob, nuestro patriarca, Israel, tiene 12 hijos varones, también tiene Diná como mujer, tiene 12 hijos varones que van a ser las tribus de Israel, y ellos van a estar en Egipto, cautivos, esclavos, como Dios había prometido a Abraham. ¿Y cómo llegan a Egipto? Por el hambre que hay en la tierra, y ese hambre, como vimos en la parashá de la semana pasada, tiene que ver con los sueños del faraón, y el que llegó ahí primero fue Yosef, este hijo de la mujer especial de Jacob. Jacob tenía 2 esposas, Rachel y Lía, y las 2 concubinas de ellas, las 2 sirvientas de ellas, y con ellas tuvo los hijos. La que más amaba, Rachel, y le dio 2 hijos, Yosef y Binyamin, José y Benjamín. Y Yosef había sido vendido por los hermanos a causa de los celos, y Benjamín había quedado con el padre. Los hermanos de Yosef fueron a Egipto a buscar comida, y le dijo, ok, uno queda conmigo, Shimón, y los demás vuelven a su casa y traen al hijo menor. Ellos no sabían que él era su hermano, ¿no? Todo eso antes de nuestra parashá. Estamos ahí, que ellos al final de la parashá pasada volvieron, y volvieron con Benjamín, que el padre no se los quería dar, porque el padre decía, mira, mi esposa amada la perdí joven antes de volver a la tierra de Canaán. Todavía no se llamaba tierra de Israel, tierra de Canaán. Y mi hijo José, Yosef, lo perdí. Y ahora se fueron por causa del hambre de Egipto, y también perdí a Simón. Y ahora se quiere llevar a Benjamín, el único hijo que me queda de la esposa amada. No. Y en la parashá pasada, al final, llegó el hambre y dijo, nos vamos a morir todos. Lleven a Benjamín. Y Yehudá le dijo al padre, a Jacob, le dijo, papá, yo me hago responsable. Bueno, está bien, vayan. No vamos a morir de hambre, sino. Y fueron a Egipto. Y llegaron a Egipto y fueron a hablar con el segundo del faraón, que ellos no sabían que era su hermano Yosef, final de la parashá pasada. Y
les da alimento, les vende alimento, y les dice, vamos a poner, le dice a sus siervos, vamos a poner el dinero de vuelta en el saco, en la bolsa de ellos, y pone mi copa en la bolsa de Benjamín. Y los manda de vuelta, incluido con Simón, y cuando se empiezan a ir, los manda a llamar. Y que le dice, robaron al vicefaraón. ¿No? ¿Cómo puede ser? Sí, y se va a quedar el que tenga la copa mágica de él y la copa de plata especial de él, se va a quedar acá. ¿Cómo puede ser que le faltaron? Y entonces revisan las bolsas, ¿estaba de quién? De Benjamín. Y entonces dice, bueno, Benjamín se queda acá preso, guardado. Y ahí termina para allá. Parece un cartel, continuará. Y nosotros nos quedamos ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta historia? Y así estuvimos una semana esperando. Esta semana abrimos la Torá y nos cuenta Vaigash Elav Yehudá. Se acercó a él, a Yosef, Yehudá. Recuerden, no sabe qué es Yosef. Y se acerca a él y le dice, no, te pido por favor, déjame a mí preso, pero liberalo a él porque mi papá se va a morir. Y ahí Yosef no aguanta más y le pide a todos los que están con él en la habitación, los empleados, los traductores, porque él hablaba en egipcio, a los traductores que hablaban con sus hermanos, dice, salgan todos. Cuando salen todos, les dice, soy Yosef. ¿Papá está vivo? ¿Papá está bien? Primero que pregunto. Y ellos no podían creer que él era su hermano. No podían creer. Y ahí se reencontraron y ellos le pidieron perdón, que lo habían querido matar y que lo vendieron. Él le dijo, no pasa nada, Dios me mandó para preparar el camino para ustedes. Vayan a buscar a papá. Díganle que yo estoy bien. Y que venga a vivir con nosotros. Y ahí mandaron a buscar a Jacob a la tierra de Canaán y a parte de Egipto que les había resuelto los sueños y le administraba todo. Venía su papá desde la tierra de Canaán, un gran patriarca, y entonces le fue a recibir con regalos. Y dijo, bueno, ¿qué desean? Y Yosef ya le había dicho a sus hermanos, a su papá, díganle que son pastores, que los egipcios no pueden pastorear porque son dioses para ellos estos animales. Ustedes son pastores, que le dé la tierra de Goshen, que es una buena tierra para pastorear. Y ahí ellos fueron el faraón le dio la tierra de Goshen. Hay un diálogo muy interesante entre Jacob y el faraón. Cuando el faraón le pregunta qué edad tenés, él dice, mira, mis años como peregrino en la tierra son pocos, son malos, no he vivido muy bien, no tengo la edad de mis antepasados, sufrí mucho. Jacob se asienta en Goshen. Jacob le dice a su hijo Yosef que cuando él va a morir, por favor, lo vayan a enterrar a la tierra de Canaán. La Torá cuenta quiénes son los que van para allí, ¿no? Estas 70 almas que descienden a Egipto. Los años de hambruna se profundizaron, tal como había leído de los sueños de Yosef. Y entonces Yosef, que había acopiado, guardado los 7 años de abundancia, era el único que tenía comida. El faraón, administrado por Yosef, y lo empezó a dar, primero a cambio de dinero, después la gente no tenía más dinero y seguía el hambre, y él era el único que tenía granos, a cambio de las tierras. Dice, de las cosechas del año que viene, el 20% para el faraón, porque las tierras ahora son del faraón.
a cambio de sus cuerpos. Ustedes ahora se venden como esclavos. Yo le doy grano, le doy comida, pero ustedes le pertenecen al faraón. Imagínense qué tremendo, ¿no? Cuando llega a ese lugar en el cual todo le pertenecía al faraón y era Yosef el que estaba comprándolo. Hay que ponerse en contexto en la época para entender lo que eran los esclavos, lo que eran los dueños de la tierra. No existía el Estado moderno, no existían los señores feudales, no existían los terratenientes. El faraón era un semidios. Digo, para entender la mentalidad de la época. Hoy nosotros hemos dejado atrás un poco esos modelos. Bueno, hoy nosotros decimos que hemos dejado atrás esos modelos. A veces. A ver, vamos a reformularlo. Hoy queda feo decir que es bueno ese modelo. No, no siempre, en algunos ámbitos. Hoy la para allá nos llama a repensar ese modelo. La comida, lo que es indispensable para mantenernos vivos. Hoy en día, con nuestros ideales, con nuestros valores, con nuestro idioma, con nuestro lenguaje, el derecho, algo que no existía en tiempos de la Torá, derechos. Derechos humanos, algo que nosotros conocemos bien. 1948, después de la Shoah, después de la Segunda Guerra Mundial, justamente, que tan de cerca nos toca, la humanidad acuerda unos derechos humanos que algunas potencias mundiales hasta el día de hoy todavía no firman. Por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica no firman los derechos humanos sociales. Que la vida se actualiza y ahí no se incluía el agua. Que algunos ya venimos sosteniendo que el agua debiera ser declarado un derecho humano básico. No se puede vivir sin agua. Y sin embargo, esta semana pasada se venden acciones en la bolsa en New York de propiedad del agua. ¿La propiedad privada o la vida? ¿Qué es más importante en un conflicto de derechos? Uno pensaría que la vida, pero en nuestro mundo no. Y en el del antiguo Egipto, de la Torá y de Yosef, tampoco. Yo soy dueño de este trigo y si vos te vas a morir de hambre y no tenés lo que venderse, así sea a vos mismo, a tu capacidad productiva, muere. La propiedad privada es más importante que la vida. Canadá tiene comprado 9 vacunas por persona. 9 por habitante. Y hay países que no tienen para comprar prácticamente para nadie. Bueno, pero es más importante la propiedad privada. Digo yo, haciendo un paralelismo y un contexto. Leo el texto de la Torá y veo que Yosef es parte de comprar absolutamente todo por el alimento ante la emergencia de la muerte inminente. Y nosotros decimos que la vida es más importante que todo para la Torá y para el judaísmo. Viola cualquier ley con tal de conservar la vida. Pero nuestro mundo, en el siglo XXI, no piensa de igual modo. Y nosotros tenemos un mensaje para llevar. La Torá nos sacude y tenemos un mensaje para recordar.
Pikuach Nefesh, salvar las vidas. En términos actuales de derechos, el derecho a la vida debiera estar por sobre cualquier otro derecho. En un mundo atravesando una epidemia global, sin dirección, todos sabemos que los países que han dirigido el mundo hoy no lo están haciendo y primero piensan en sí mismos. Digo, el presidente de los Estados Unidos dijo, yo me voy a ocupar de Estados Unidos y no del resto del mundo. Ha decidido entonces dejar al mundo sin cabeza. No importa si eso es bueno o malo. No importa si algunos creemos que eso es a favor o en contra. Pero es un fact, es un hecho. En este mundo en el que vivimos, nos damos cuenta que si nuestro hermano que no tiene agua potable no puede lavar sus manos, tiene más posibilidades de contagiarse. Y no solamente de enfermarse él, sino de contagiarme a mí. Por una mentalidad egoísta, no de amor al prójimo, de cuidado y autopreservación, hubiera sido entendible pensar en cubrir los derechos básicos de vida de cada habitante de la Tierra. Sin embargo, el dinero fue a laboratorios para pensar una vacuna, no en agua potable y jabón para que todos tengan para lavarse las manos. Porque cuando pase esto, va a venir otra, y esa gente va a seguir sin poder lavarse las manos. Va a seguir muriendo gente todos los días por falta de agua potable. Y no estoy hablando de internet, estoy hablando de agua. No estoy hablando de dónde vacacionar, o aire acondicionado, o un calefactor para el frío. Estoy hablando de comida, como Yosef, como sus hermanos, como su padre que estaba dispuesto a mandar a su hijo de su mujer amada, como los egipcios. Creo, particularmente, estamos viviendo un momento muy fuerte a nivel humanidad, a nivel mundo, después de la globalización, cuando ya tenemos la información y los medios y la logística para traer respuesta a todos. Y nos seguimos enfocando como humanidad en algunos. Y esos algunos cada vez son menos. Sin duda, los profetas de Israel levantarían su voz hoy en día, como lo han hecho en la antigüedad y consta en nuestra Biblia, contra los mercaderes de la vida, contra los mercaderes del bien con aspas. ¿Qué es el bien si no es la vida? Pero después de una mirada general de la parashá y una reflexión que nos haga temblar, creo que estudiamos la Torá para movilizarnos. Estudiamos lo judío, desde lo judío, con un método judío, y a todo eso llamamos de modo amplio Torá para mitzvot, para movernos para acciones, para crecer en nuestra humanidad, para ser mejores personas, para hacer cosas o dejar de hacer otras. No es un estudio intelectual en abstracto, sino es un estudio espiritual que nos tiene que movilizar en el desafío de ser mejores cada día, como personas, como judíos y como humanidad. El mensaje no es solo para nosotros, es para difundir a todas las naciones. Creo que estudiamos la Torá todos los años, estudiamos la Parashá y estudiamos el mismo texto. ¿Cómo puede ser que leemos el mismo libro tantas veces?
porque usamos este sistema para que en cada momento y en cada lugar, siempre distinto, porque la humanidad va cambiando, porque el mundo va cambiando, porque nosotros vamos cambiando, nuestros contextos van cambiando. Cuando abrimos la parte del texto, nos buscamos a nosotros mismos. Y creo que tenemos que buscar algo que nos movilice, que nos sensibilice, que nos haga sentir, que nos mueva algún tipo de acción concreta para poder trabajar esta semana. Bien, esta semana leo en la Torá que Yosef se va comprando todo en Egipto contra el hambre, incluso los cuerpos. Y me llama la atención. Y entonces me moviliza. Más allá del contexto, en un paralelismo burdo, mal hecho, rápido, lo primero que siento es, pero de verdad hoy en día estamos tan lejos. Miro la realidad y digo, no, qué tremendo que no. Que hay muchas cosas que valen más que la vida. Salvo algunas vidas, que esas sí son valiosas. Pero la de ¿cuántos? La de 7 millones de personas, 10 millones de personas. El resto de los 7.500 millones de personas, no valemos tanto. Y entonces voy a tratar esta semana, por lo menos, de sentir empatía por los desprotegidos, por los desposeídos. Porque nuestra idea del tiempo mesiánico tiene que ver con que no haya hambre. Hoy en día tenemos el conocimiento, la información, la logística y la producción de alimentos para que no le falte comida a ningún ser humano. Y sin embargo, cada vez hay más hambre en el mundo, como nunca. Bueno, manos a la obra. Bueno, el tiempo mesiánico es que no haya odio, que no haya envidia, que no haya guerra. Ese mundo mejor que deseamos. Bueno, yo puedo dedicarme a que en mí tratar de desterrar el conflicto, la guerra, que la hacen los humanos, sino Dios. La envidia y el odio que hay en mí, esta semana tratar de apocarlo. ¿Por qué? Por la esperanza mesiánica. ¿Por qué? Porque me conmovió la historia de la Torá y me conmovió ver en el mundo en el que vivo. Y los judíos tenemos tradición de ir contra la corriente. ¿Saben? Cuando uno ve una corriente de agua y ve peces que van con la corriente, uno puede dudar si es que el pez está vivo y nadando con la corriente, o es que el pez está muerto y la corriente lo arrastra. Pero cuando ve uno un pez que nada contra la corriente, sin dudas está vivo. Y es parte de nuestra historia, de nuestra tradición, muchas veces denunciar e ir contra la corriente. Quizá por eso hemos sido señalados y marcados como distintos tantas veces. Creo que tenemos que alzar nuestra voz judía y decir, la vida es lo más importante. Y por esta semana tener empatía con los desposeídos, desprotegidos, desplazados del mundo. En tantos lugares. No es honesto seguir hablando de Shoah y no nombrar a Siria. El número de 6 millones empieza a quedar chico frente a lo que pasa en Siria. Los desplazados en el mundo, los sin tierra, los sin pan, los sin agua. Por una semana, hagan el trabajo entonces de la empatía. Porque la parashá viene a eso, a ofrecernos a nosotros la opción de mirarnos en un espejo, a ver qué nos pasa y buscar nuevas enseñanzas. Y nos venimos dedicando hace tantos siglos a esto.
y en tantos lugares del mundo, que aparecen tantas enseñanzas, que además de la primera sensación que me conmueve a mí y que me mueve a alguna mitzvah, alguna práctica concreta para esta semana, solo por esta semana, y a ver qué me deja. Y la semana que viene vuelvo a la Torá y a la Parashá. Buscar en la biblioteca judía qué han entendido de estos textos, qué se han inspirado en estos textos, en sus momentos, en sus lugares, e incluso desde sus miradas, para aprender qué cosas. Y así podemos tener exégetas clásicos, exégetas modernos, miradas racionales, miradas místicas, miradas desde la lingüística. Y por eso todos los años leemos el mismo libro, porque no es el mismo libro, porque nosotros hemos cambiado. Y además tenemos diferentes lentes, es decir, autores y obras en nuestra biblioteca, para leer el texto. Entonces, yo le podría haber entrado y conmoverme por ese encuentro entre Yehudá y su hermano Yosef, que no sabe que es su hermano. Vaigash va a su encuentro pensando y sintiendo, tomame a mí de esclavo, pero liberá a mi hermano Benjamín porque si no mi papá se muere. Yo asumí la responsabilidad con mi padre y podría haberme sentido identificado ahí, ¿no? ¿En lugar de quién estoy dispuesto a tener? ¿A qué poderoso estoy dispuesto a enfrentarme para salvar a qué pequeño? Para cuidar el honor y la palabra dada con quién. Y ahí se juegan todas las intrigas familiares y palaciegas a la vez. Y los celos y el enfrentamiento. Y tantas emociones. Pero quizás eso lo sentí hace 4 años y este año sentí esto. Y cada uno de nosotros, cada vez que lo va a leer, algo lo va a movilizar. Y ahí la riqueza. Por el otro lado, la propuesta es decir, bueno, este año la leo en mi lenguaje. El segundo año la leo con la explicación de un exégeta determinado. El otro año la leo, la abordo desde otra óptica. Y el otro año la abordo desde otro autor. Y el Plaut, que está ahora traduciendo. Siempre, ¿no? No, leo inglés y encontré una explicación de Rashi, de Nachmanides, de que sea. Y desde ese lugar tratar de ir encarándola para allá. Siempre nueva, siempre distinta. Y por eso, es por eso que nosotros decimos que la Torá es eterna. Porque la Torá es sagrada, porque la Torá es divina. Es divina porque nos da la posibilidad infinita de aprender para nosotros y de mejorar. Y por eso es sagrada. Mientras alguien la estudie, es sagrada. Mientras alguien sea mejor persona, porque entiende y siente y toma enseñanzas y trata de mejorar en sus actos, en sus palabras, es sagrada. Y es eterna mientras alguien aprenda de ella. Si nadie leyera la Torá, dejaría de ser sagrada, dejaría de ser eterna, dejaría de ser divina. No hacemos idolatría al texto en sí. Veneramos lo que a través de miles de años nos acostumbramos y aprendimos a hacer. Porque los dramas humanos siguen siendo los mismos. Hoy hay otra tecnología que los agudiza o los resuelve, pero el drama humano es el mismo. Los celos entre hermanos, porque un padre elige más a uno que a otro. La codicia, el poseer por sobre la vida, la venganza, el engaño,
los problemas son los mismos. Somos humanos. ¿Por qué querer inventar desde cero cuando tenemos una tradición milenaria que lo viene estudiando? Y entonces elegimos un camino cada año o cada libro y entramos por ahí y nos abrimos a ese ejercicio espiritual a ver cómo podemos nosotros mejorar. Yo lo que traje y les propongo, también por mi recorrido personal, es tomar algunos versículos desde algunos autores jasídicos, antes de introducir a eso y de ir a sus enseñanzas y trabajar los versículos y sus enseñanzas y traducirlas también a nosotros, preguntarles si estamos bien hasta aquí, si alguien quiere hacer una pregunta, se quiere quejar, me quiere insultar, o decir algo, o lo que sea, no hace falta que estén de acuerdo conmigo, pueden preguntar, pueden criticar, pueden opinar. La Torá la hacemos entre todos y la engrandecemos en el debate. Rabi Damian? Sí, portugués, por favor. Sim, primeiro agradecer ao senhor, é a segunda aula que eu tenho, tive uma aula, eu e a Mariana, no curso de Bat Mitzvah da CIP, que a gente gostou muito. E eu gostaria de dizer para o senhor que hoje, o senhor falando da valorização da vida, hoje, com essa epidemia do Covid, eu que trabalho nisso todo dia, eu estou vendo algo assim que me chama muita atenção e que me condói muito, que me deixa muito triste, que é uma relativação da valorização da vida. Hoje, a gente sabe que a Covid mata principalmente aquelas pessoas que são mais vulneráveis, né? Quer dizer, os obesos, os diabéticos, os idosos. E o que eu estou vendo é que quando morre uma pessoa dessa, algumas pessoas estão transferindo a culpa da morte não para o vírus, mas para a pessoa. Morreu, mas também ela era diabética, ela era obesa, ela era idosa. Como se aquela vida daquela pessoa não tivesse o mesmo valor da vida de quem, teoricamente, é ígido, ou seja, né? Então, isso eu vejo uma certa crueldade que está acontecendo com a humanidade. Essa relativação, quer dizer, agora tem dois tipos de vida. Uma vida de quem está bem, que se cuida, e uma vida daquele coitado que, pelo infortúnio da vida, se tornou obeso, se tornou diabético, ou não teve acesso àquelas métodos de saúde que a outra pessoa teve. Outra coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor, se eu me permitir, é que quando Yosef encontra os irmãos, ele diz assim, no capítulo 45, versículo 5, ele diz: "E agora não vos entristeçais e não vos irriteis contra vós, porque me haverdes vendido para cá, porque para preservar vossa vida me mandou Deus adiante de vós." Eu gostaria que o senhor pudesse dizer se existe um tempo que é nosso e se existe um tempo ideal que é para Deus. Porque a impressão que dá aqui é que havia um plano, segundo José, que seria um plano divino para que tudo aquilo de ruim acontecesse, para que pudesse vir algo bom. Trazendo hoje para a nossa atualidade, será que essa epidemia, esse Covid, essa epidemia que a gente vive hoje, será que é algo que também que a gente tem que passar, como Yosef passou as suas agruras, como seu pai passou as suas agruras, para que depois pudesse ter algo melhor? Existe alguma correlação com isso? Alguma coisa que o senhor poderia dizer? Bueno, gracias por las palabras y las preguntas. Respecto de lo primero, claramente, además, hoy vemos que hay estados que prefieren abrir, no pedirle a la gente no que se guarde en distancia, sino abrir la economía, porque si no va a sufrir la economía. Y si abrimos, y bueno, si muere gente, que muera, pero la economía no puede esperar. Digo, hay una declaración clara en el último año de muchos estados, de muchos países, que la economía corre riesgo y la salud de la gente, bueno, no es tan importante. Muy interesante para analizar, no es nuestro tema, que cada uno puede tener su idea. Muy interesante que es cierto que todos los años
O sea, nosotros ya sabíamos a principio de año cuántas millones de personas, cuántos millones de niños iban a morir este año por causas evitables, como falta de agua potable, falta de alimentación, accidentes de tránsito, ¿sí? O sea, problemas evitables, falta de medicina, todo que podemos resolver. Y sin embargo, el número del COVID es menor. Pero a mí me gusta de llamar a esto una alarma porque nos iguala a todos. Porque lo otro no era algo que me pasaba a mí. Pasaba en la periferia. Pasaba allí, la favela, no yo. Pasaba a ellos. Yo no tengo nada que ver. Es un error, pero no importa. Ahora no hay que pensar en el otro. Piensa egoísta, piensa en vos mismo. Hay que cuidarlos a ellos porque si no voy a morir yo. Dice, no, la economía va a morir y eso es grave. No está bien. Idolatría al Dios economía. Sobre el segundo tema, yo no sé los tiempos de Dios y no soy yo el que va a justificar algo tan malo como esta pandemia que estamos viviendo. Solo para pensar algo que estamos en la mitad, todavía estamos escuchando a muchos intereses económicos y políticos decir muchas cosas y no siempre estamos escuchando a los intelectuales y a los científicos. Y esto va a llevar, yo creo, muchos años de estudio. Igual hoy hay muchas voces, pero no sé cuánta gente los escucha. Lo primero que hay que analizar con los científicos y escuchar a los científicos es si esto vino de Dios o vino del hombre. Porque ya hay muchos estudios y muchas teorías que sostienen que esto es algo que el hombre ha generado. No digo adrede, a propósito, con intención, sino que al matar tantos partes de la cadena de transmisión entre los animales, saltea muy rápido. O sea, los mismos virus que antes pasaban entre 10 especies de animales que extinguimos, ahora pasan 2 animales y va al humano directo. El sistema de vida de bajar la inmunización en los alimentos que nutren menos, el sistema de vivir hacinados, concentrados en grandes ciudades y no al aire libre. Lo hizo el ser humano, no lo hizo el virus, no lo hizo Dios. Quizá ahora tenemos que pensar que hay que vivir en lugares con más aire y con más espacio verde, como decía la Organización Mundial de la Salud. Pero antes no nos moríamos de eso, solo nos enfermábamos de estrés. Ahora no estamos muriendo de eso, porque el virus se contagia muy rápido. Es decir, hay muchas cosas que la ciencia venía diciendo antes y que dice hoy, que nosotros facilitamos que llegue al humano y facilitamos que el humano esté propenso a recibir estos virus y que no pueda controlarlos. Todo eso, si es humano, ¿por qué vamos a ponerle a Dios? Otra vez, rezar a Dios para que haya paz, si es lo único que una persona hace está mal. Si una persona se ocupa de bajar su nivel de conflictividad y de no apoyar causas de guerra bélicas y no repetir ideas que terminan en guerras y de estudiar quiénes hacen la guerra y por qué, después hizo todo lo humanamente posible. Para lo que es imposible al humano está Dios y tiene que rezar. Pero para rezar a Dios tiene que hacer lo que el humano tiene que hacer. Entonces, si yo todo el tiempo estoy trabajando y cambiando mi vida por bienes que los voy a gastar a un país que masacra a otro país en nombre de la libertad y de la paz y mata a 1 millón de personas en nombre de algo que nunca existe, nunca encuentra, hay que revisar nuestro modelo. Algo no está funcionando bien. Pero digo,
yo dejaría a Dios un poco al costado. Creo que somos bastante responsables de nuestros actos. Somos bastante responsables de nuestros actos. Pero bueno, no quiero irme. Me quedan 40 minutos. ¿Alguien quiere decir algo más? Quiero ir al mundo jasídico, en el cual yo me formé, y me parece fascinante. El mundo jasídico, hablo del mundo jasídico europeo, Europa del Este, a partir del siglo XVIII, Rabbi Israel Baal Shem Tov, que es místico. Nosotros conocemos en la mística judía bastante, es famoso también por Madonna y otros, la Kabbalah, o la Cábala, pero dentro del mundo místico también está la Hasidut, la filosofía jasídica, judíos místicos, que los reconocemos por sus atuendos, ¿sí? De sombreros especiales y las peot, los bucles y las túnicas largas, ¿sí? Son hasídicos, muy diezmados por la Segunda Guerra Mundial, generalmente hablando en Yiddish, en un sistema de un Rebbe, es como gran maestro espiritual, no es rabino, es otra cosa, un tzadik, un justo piadoso, que ve el mundo desde otro lugar, que tiene un contacto con Dios de otro nivel, y su corte de Hasidim, sus seguidores, sus fieles. Y cada Rebbe tiene su mirada y su forma de trabajar. Primero que hay que entender que la mística es metafórica, y es siempre una reforma de una religión. Como dice Gershom Scholem, es metafórica porque va a hablar de lo divino, de lo esotérico, que no van las palabras de nuestro mundo. Dios es grande, es blasfemia. Tendría que estar prohibido decir una cosa así. Porque si dice que Dios es grande, está diciendo que tiene medida. Nosotros decimos que es grande porque los maestros de Israel que escribieron el Sidur pusieron grande. Ok, entonces podemos. ¿Por qué pusieron grande? Si mentira, Dios no es grande, Dios no tiene medida. Porque es lo que deja que la persona se imagine. Le va a decir Dios no tiene medida, yo no tengo ni lo que y pensar o sentir, no me puedo conectar con eso. Les digo, muy grande, casi que no tiene límite. No tiene límite, es infinito. Ok. Ein Sof. Infinito. Pero infinito quiere decir que hay un fin y él sigue siendo humano. Los místicos juegan con eso, usan palabras humanas de este mundo para hablar la metáfora de otras cosas. Algunos lo toman literalmente, a mí me sigue gustando para seguir jugando con sus metáforas. Un pasuk, un versículo anterior, de que citó antes, es el capítulo 45, versículo 4, y dijo Yosef a sus hermanos, por favor, acérquense a mí, y ellos se acercaron, y él les dijo, yo soy Yosef, su hermano, que me vendieron a Egipto. Al principio de la parashá, Yosef está hablando, mandó a todo el mundo salir afuera, queda con los hermanos y les dice, soy Yosef, su hermano, que ustedes me vendieron a Egipto. Suena que él estaba haciendo un reclamo. Está diciendo algo doloroso. Ustedes se portaron mal conmigo. Me vendieron a Egipto. Primer pregunta. ¿Lo vendieron a Egipto? No. Lo vendieron en una caravana de midianitas. No vendieron a Egipto. Porque Yosef miente. Él sabe que es mentira, ellos saben que es mentira. ¿Por qué miente? Segundo, Yosef le dice, soy su hermano. Estaba emocionado, no pudo aguantar más. Mandó a todo el mundo a salir afuera, le dice, soy su hermano. Y lo primero que hace es reprocharles. Nosotros ya vimos la parashá pasada, él los escuchaba. Y fue justamente cuando los hermanos
se reunieron y dijeron, esto nos pasa por el mal que le hicimos a nuestro hermano José, que él se emociona y manda a todo el mundo a salir fuera. Y de repente parece malo y recriminando. Yosef les está recriminando que lo vendieron a Egipto. ¿De verdad quiere decir eso el pasuk? De nuevo, la Torá, como dice el Midrash, tiene 70 rostros, 70 caras, 70 como muchísimos modos de interpretar. Yo hoy voy a ir por la mística hasídica, siglo XIX, XX, Europa del Este, grandes maestros hasídicos que escribieron explicaciones a la Torá. No cuento hasídico, no música hasídica, estudio de Torá hasídico. ¿Ok? Entonces, dice el Sfat Emet, un rebe hasídico que escribe una obra, Sfat Emet, dice así, que me vendieron a Egipto. ¿Qué quiere decir que me vendieron a Egipto? Y él cita al Talmud del Tratado de Shabbat 87a. El Talmud de Shabbat, el Tratado de Shabbat dice así. Dios le dice a Moshe, cuando rompió las tablas de la ley, ¿sí? Becerro de oro, idolatría, Moshe, monte Sinaí, rompe las tablas de la ley. Dios le dice, va a construir, venga al monte a hacer segundas tablas de la ley. Vas a poner vos material y yo las voy a escribir como las primeras tablas, Asher Shivarta, que rompiste. La Torá dice, Dios le dice a Moshe, Asher Shivarta, que rompiste. El Talmud del Tratado de Shabbat dice, no leas Asher Shivarta, sino Yashar Kohajá Shivarta. Yashar Kohajá, gracias, recta es tu fuerza que lo rompiste. Mira qué hace el Talmud. El Talmud toma el verso de la Torá, que Dios le dice a Moshe, vas a hacer unas segundas tablas como las primeras que rompiste suena a reclamo, ¿no? Vos que te portaste mal y rompiste, viene el Talmud y la da vuelta. Dice, Asher Shivarta, en un juego de palabras, y Ashar Kohajá Shivarta. Recta es tu fuerza, gracias, obrigado, que rompiste. Dice ahí en el Talmud, en otro lugar en el Talmud, Rish Lakish, yo recuerdo, no importa la cita exacta, Rish Lakish dice, hay veces que anular la Torá la construye. Hay veces que anular la Torá la construye. Muy conocido, como dice Rashi también ahí. Hay veces que hay que no hacer un Shabbat, no cuidar un Shabbat, para después tener mucho Shabbat. ¿Es permitido ir a la guerra en Shabbat? No, yo no puedo ir a la guerra en Shabbat. Si me vienen a atacar, mitzvah defenderme en Shabbat y ir a la guerra en Shabbat. Porque el otro me está atacando y si yo no me defiendo, voy a morir. Y si voy a morir, no va a haber más Shabbat. Entonces, preferible anular un Shabbat para después tener mucho Shabbat. Como la famosa guerra de Yom Kippur de Israel. Hay veces que vale la pena anular la Torá para tener más Torá. Pero hay algo más profundo. Dice Rashi, el exégeta francés que explica la Torá y explica el Talmud de Babilonia, ahí en Shabbat 87a, Asher Shivarta, Asher viene de la palabra Ishur, que es dar permiso, que con permiso rompiste. No dice que rompiste, sino Rashi entiende al Talmud, que el Talmud dice que tenías permiso para romper. Porque ¿qué sucedió? Gracias a que rompiste las primeras tablas, ahora hay segundas tablas. Si no hubieras roto las primeras tablas, no habría segundas tablas.
Si nosotros no quebráramos la Torá en partes, no podríamos armar una nueva Torá todo el tiempo. Una semilla entera que se pone en la tierra y que queda entera, por más agua y tierra fértil y sol, si la semilla está entera, no sale de ahí nada. Para que salga vida de la semilla, se tiene que quebrar. Y entonces va a florecer algo nuevo. Una nueva vida, una flor, una planta, un árbol, algo nuevo. Dicen los maestros del hasidismo, no existe nada, el Rebbe de Kotzk, me encanta el Rebbe de Kotzk, no existe nada en todo el mundo más íntegro, más entero que un corazón quebrado. Cuando la persona tiene la capacidad de abrir su corazón, de sufrir por el otro, de ver el sufrimiento del otro, de ver sus propias faltas, de sufrir sus propias faltas, en ese quebrar va a florecer una nueva vida. Va a venir una segunda tabla, va a venir más aprendizaje. No hay nada más íntegro. Piénsalo al revés. No hay nada más quebrado que un corazón entero, que un soberbio, que un orgulloso que se cree el dueño del mundo, soberbio. Eso no vale nada. Cualquier tonto cree que es el mejor del mundo. Saber todo lo bueno que uno tiene y todo lo que uno vale, que es muy importante. La buena autoestima. Todo lo bueno que yo sé, que yo tengo, que yo hago, que yo hice. Todo lo bueno de esta vida, de este mundo que logramos como judíos, que logró la humanidad. Dar gracias por todo lo que hemos logrado. Y también ver nuestra falla en lo que nos va a permitir mejorar aún más. Con la alegría de todo lo logrado y con el corazón partido, abierto hacia el otro, hacia el error, hacia el oscuro, para mejorar, para que salga nueva luz. Las segundas tablas vienen y ocupan el arca sagrada con las primeras rotas. Si no se rompían las primeras, no había segundas. Hoy hablamos de construir. ¿Qué es de construir? Desarmar las ideas, desarmar los sistemas para ver cómo volverlos a armar y armar algo nuevo. Una nueva Torá, Torá Hadashah Meitit Tetzeh, dice el profeta hablando del tiempo mesiánico. Una nueva Torá viene cuando estamos dispuestos a desarmar la que tenemos. Si nuestra Torá anterior nosotros la tomamos como algo entero y que no se puede desarmar, eso es idolatría. Es abodaz dará a la Torá. Dios nos manda a desarmarla, romperla, porque eso es lo que sostiene la Torá. Y Dios le agradece a Moshe, según el Talmud y según Rashi, no lo inventé yo, no es reformista, esto está en el Talmud, 2000 años. Rashi, 1000 años. Todo el mundo está de acuerdo. Ahora viene el Rebbe, el Tzfat Emet, creo que era el Rebbe de Gur, y dice así: basándome en ese Talmud, yo vengo a traer mi explicación sobre Yosef, que le dice a los hermanos: yo soy Yosef, su hermano, que ustedes me vendieron a Egipto. Y él les dice: que ustedes me vendieron gracias a que ustedes me vendieron. Como dice el Talmud, gracias que rompiste las tablas ahora y segundas, gracias que me vendiste a Egipto. Como dice el versículo final, siguiente, porque para sustento me mandó Dios delante de ustedes. Y si ustedes no me vendían, yo y todos ustedes hubiéramos muerto de hambre en la tierra de Canaán. Gracias a que ustedes me vendieron a Egipto, que no me vendieron a Egipto, gracias a que ustedes me vendieron y llegué a Egipto, ahora todos tenemos para comer. Dice el Tzfat Emet
lo que los hermanos hicieron está mal. No hay que vender a un hermano, no hay que vender a una persona. Yosef ya los perdonó y los quiere consolar. Cuando Yosef se encuentra con ellos y le dice, yo soy Yosef, lo primero que les dice es, los perdoné. Lo que hicieron está mal, pero fue para bien. Yo miro la parte que es para bien nada más. Yosef sufrió. Claro que Yosef sufrió que los hermanos lo vendieron. Extrañó al padre, pasó mal, tuvo preso, lo quisieron violar. Pasó horrible. Pero lo que les quiere decir, dice el Sfat Emet, es, yo los perdono. Lo que hicieron resultó para bien. Ahora, cuidado, porque ese es un modo de hablar de Yosef. No quiere decir que en verdad lo que ellos hicieron estaba bien. Lo que hicieron estaba mal. Si alguien me hace a mí algo que está mal, yo le puedo decir lo que me hiciste está mal. Pero cuando la persona ya lloró y me pidió perdón, hizo teshuvá, se arrepintió, no quiere volver a hacer, yo no necesito, todo prohibido. No puedo ir a decirle, vos que me hiciste mal. Tengo que perdonarlo. Entonces yo puedo incluso perdonarlo tan en mi corazón, tan de verdad, que ahora me da lástima a él, que él está sufriendo porque él me hizo mal a mí. Entonces, ¿qué puedo ir a hacer con esa persona? Decirle, está bien, no te preocupes, yo ya te perdoné, sirvió para bueno, fue para bien lo que hiciste conmigo. Dice el Sfat Emet, mirá el amor que tenía Yosef para con los hermanos, mirá lo que los había perdonado, que él ahora consolaba a ellos. ¿Qué opinan? A mí me parece una explicación tremenda, fuertísima, da vuelta a toda la situación. Lo coloca a Yosef en un lugar, yo por ahí puedo perdonar, pero no me veo a mí en ese nivel de ir a consolar al otro que me hizo mal a mí porque él está sufriendo que me hizo mal. Me parece un nivel altísimo. Pero esta semana me llevo el Sfat Emet para tratar de un poquito intentar ir hacia ahí. Yo estoy muy lejos de eso, pero bueno, vamos a tratar de ir hacia ahí. Unos versículos más adelante, dice capítulo 45, pero versículo 9, dice, Yosef está hablando, ¿no? Con los hermanos y le dice, apúrense, suban a mi padre, suban porque Israel es más importante, Canaán en ese entonces, hagan aliyá a mi padre y díganle a él, así dijo tu hijo Yosef, Dios me ha puesto como gobernante, como amo, como supremo, sobre todo Egipto. Baja a mí, no te detengas. Yosef le dice a sus hermanos, rápido, vayan a buscar a papá y díganle que yo le mando a decir así, soy tu hijo Yosef, estoy vivo, gobierno todo Egipto, vení a Egipto conmigo. Nuevamente, pregunta al versículo. Samni Elohim, Dios me ha puesto, Samni de la Sim, Elohim, Dios me ha puesto por sobre todo Egipto. ¿Eso no es soberbia? ¿No estaría mal la soberbia? ¿Qué le quiere mandar a decir Yosef a su padre Jacob cuando le dice gobierno todo Egipto? Podría haberle dicho, apúrense, suban a lo de mi padre y díganle, así dijo tu hijo Yosef, tengo suficiente comida para alimentarte, vení a Egipto, no te detengas. ¿A qué tiene que decirle, Dios me ha puesto como dueño de todo Egipto? Dice Rabbi Tzvi Hirsch de Rimanov,
el Rebbe de Rimanov, uno de los Rebes de Rimanov, Rabbi Tzvi Hirsch de Rimanov dice así: Samni, el Asim, me ha puesto, lo divide en dos palabras. Sam, ni. Puso ani, yo. Ani, le agregamos la alef que es muda, la a para que tenga un sonido, ani. Sam, ani. Yo pongo, le manda a decir, ¿y qué pone? Samni Elohim, me ha puesto Dios, ahora debemos leerlo, Sam ani Elohim, pongo yo a Dios como supremo sobre toda la tierra de Egipto. Vení, bajá a mí, no te detengas. Dice Rav Tzvi Hirsch de Rimanov, yo pongo a Dios por sobre todo Egipto. Y en mérito de eso es que tenemos comida. Vamos a recordar, el faraón sueña, sus consejeros no le resuelven el sueño. Le traen a este joven hebreo preso y le dice el ministro que le había resuelto los sueños y había acertado. Y lo llaman a Yosef y lo acicalan, lo limpian, peluquería, manicure, lo llevan delante del faraón y el faraón le dice, tengo dos sueños para contarte, descifrámelos. Yosef, ¿qué le dice? Yo no puedo descifrar sueños. Si Dios me ilumina, yo te voy a decir lo que dice Dios. Y entonces le cuenta los dos sueños y Yosef dice en nombre de Dios, los dos sueños son uno solo, hambre y abundancia y después hambre, vamos a hacer esto y lo otro. Fantástico. Va para adelante con eso, va para el frente con eso. Yosef le manda a decir a su padre, que no lo veía muchos años, papá, yo traje el Dios del bisabuelo Abraham, el Dios del abuelo Isaac, tu Dios lo traje a Egipto. Y lo logré poner por sobre todo Egipto. Y en su nombre se maneja Egipto. Vení, que este es un lugar en el cual hablamos del mismo Dios. Yo sigo siendo fiel a ti y a nuestra tradición. Sigo hablando de los mismos valores. ¿Qué es Dios? Seguimos hablando de los mismos valores. Seguimos hablando de nuestros mismos temas. Y tenemos bendición y ahora tenemos comida para todos. Porque Yosef le dijo al faraón que era un semidios griego. ¿Sí? Vamos a recordar, porque ellos, los animales son dioses, el río Nilo es un dios, todo Dios. Dice, no, yo tengo otro Dios y es el que resuelve los suyos. Dijo, bueno, goberna. Dice Tzvi Hirsch de Rimanov, cuando uno va a situaciones nuevas, distintas, lo primero que debe llevar son sus valores, son sus ideales. Es su Dios. Y no importa que uno va a hablar con el faraón de Egipto y uno es el último esclavo de la cárcel, el último preso. Lo primero que uno debe poner delante son sus valores, son sus creencias, es su Dios. Y después, si funciona, no debe pensar que uno en soberbia es quien domina todo. Son los valores, desde la humildad. Entonces voy a un lugar nuevo y me dicen, bueno, aquí está su, ¿cómo se dice coima en portugués? Mordida. La mordida. Aquí está su mordida, ¿no? No, yo no puedo tomar mordida. Está prohibido. Mi tradición no permite tomar mordida. Acá todo el mundo toma. No, yo no voy a tomar. Lo vamos a echar. Me echa. Y quizá lo echan a uno.
pero no es fiel a su Dios. Ahora, si yo me quedé y funcionó, no es yo, Damián, que soy un genio y buenísimo, hice todo. No, la honestidad funciona. La honestidad, Dios, los valores, el bien, funciona. Y eso es lo que les mandó a decir, según Ratzinger de Rímano, a su padre Jacob, Yosef. Yo traje nuestros valores y eso gobierna en Egipto. Egipto es kosher, podés venir tranquilo. Y tenemos comida porque funcionan bien nuestros valores. De nuevo, me parece durísimo, fuerte. Y créanme que nosotros, en el siglo XXI, en un empleo, en otro empleo, hay gente poderosa, esto, el otro. Pero la Europa zarista de los pogroms, en Ucrania, en Polonia, en Rusia, el mundo hasídico la pasó mal. Los terratenientes, antes de Napoleón y el Estado, hablaban de mis judíos. Eran dueños de ellos. Hacían lo que les daba la gana. Y de ahí viene esta gente que dice, no importa. Nosotros vamos con nuestro Dios, con nuestros valores. Uno más. Mismo capítulo 45. De que hay tanta riqueza, como ven en cada palabra, tantos maestros que nos enseñaron, que difícil avanzar. Pero versículo 12. Versículo 12 dice... Y resulta que sus ojos ven los ojos de mi hermano Binyamin como la boca que les habla a ustedes. Rashi dice sobre eso, Rashi, el exégeta francés, de la literalidad de la Torá y el Talmud, porque la boca les habla a ustedes, les hablaba en la lengua sagrada, les hablaba en hebreo antiguo, ¿no? El faraón, Yosef como vicefaraón hablaba en egipcio con traductores, después empezó a hablar, según nuestros maestros, directamente con ellos, sin traductores, en la lengua sagrada. Rabbi Haim de Tzanz, uno de los grandes rebes de la Hasidut de Tzanz. Recuerden que los nombres de la Hasidut son los nombres de los pueblos. En Polonia, Ucrania, Rumania, los pueblos. Tzanz era el nombre del pueblo. Rímanov era el nombre del pueblo. Gur, Satmer, Lubavitch, Vishnitz son los nombres de los pueblos. O donde se asentó el rebe o donde asentó su corte con Hasidim. ¿Sí? Es el nombre del pueblo. Entonces, uno de los rebes de Tzanz, Rabbi Haim de Tzanz, dijo así: Kipía medaber elechem, como la boca que les habla a ustedes, que dice el versículo, dice Rashi, Belashona Kodesh, en la lengua sagrada, en el hebreo bíblico. Les dice Yosef a sus hermanos, según el rey de Tzanz, yo hablo con ustedes el mismo lenguaje, la misma lengua que hablaba cuando estábamos en casa, antes que me vendan, cuando vivíamos juntos. Y entonces me van a poder reconocer por la voz, por el sonido de mi voz. ¿Qué dice el rey de Tzanz? ¿Vieron que la Torá nos está contando que Yosef le dice a sus hermanos, soy Yosef, su hermano? Los hermanos lo miraron, no salían del asombro, no entendían bien. Dice, ¿y este, cómo? Primero Yosef no puede ser el vicefaraón. Hasta hace 10 minutos nos iba a matar, se robaban nuestros hermanos, los metía presos, nos decía que éramos espías. Era un faraón egipcio. Yosef, que vendimos como esclavo, va a ser el vicefaraón egipcio. No entraban.
Entonces dice, mire cómo les hablo, miren Binyamin, mi hermano. ¿Quién sabe que Binyamin es mi hermano? Entonces, soy yo. Dice Rashi, hablaba en la zona Kodesh, la lengua sagrada. Dice Rebbe Tzanz, hablaba el lenguaje de la infancia, el lenguaje del hogar. No importa cómo me veo, no importa la información que les doy. Les voy a mover en su corazón los recuerdos de la infancia, de la casa, cuando jugábamos juntos. Entonces me van a reconocer por la voz, no por el tono de voz, ni siquiera por las palabras, por el lenguaje de nuestro hogar cuando éramos chicos. Hay algo de la identidad que tiene que ver con el lenguaje. Una persona me puede reconocer porque yo sé el password, la contraseña. ¿No? Entonces, alguien me manda, anda, pedile tal cosa a determinada persona. Y el password es David Melech Israel Jaime Callao. Bueno, yo voy y digo, hola, me manda fulano a buscar el auto, el carro. Présteme el auto para... Y él como sabe que yo soy el que me mandaron. Dice, bueno, ¿cuál es la contraseña? David Melech Israel Jaime Callao, que es una contraseña que aparece en el Talmud. Muy bien, me da la llave del carro, vaya. Me puede reconocer por documentación. Traigo documento que dice cartón de acreditación, que yo soy yo. Me puede reconocer por el rostro, porque me conoce, porque vio fotos, porque nos vimos. Aunque no nos vemos muchos años y ahora me dejé la barba. Le digo, no, pero soy yo, Damián. Ah, sí, te conozco. Diferentes cosas. Yosef se hace reconocer por los hermanos, por el lenguaje sagrado, dice Rashi, el hebreo. Dice Rebbe Tzanz, el lenguaje sagrado es el lenguaje del hogar, de la infancia, de la identidad. Esa es la voz, esa voz particular. Todos los seres humanos de bien entienden que es buena la justicia social. Todos los seres humanos de bien entienden y sienten que hay que ayudar a los más golpeados y los más necesitados, los más débiles. Puede ser religioso, puede ser ateo, puede ser judío, puede ser islámico, cristiano, puede ser negro, blanco, indio, hablar inglés, francés, chino. No importa. ¿Y cuál es la novedad judía? Además de que estudiamos la parashá toda la semana y nos sentamos a pensar estas cosas para tratar de mejorar, gracias a Pablo y a la UJR y a miles de años de judaísmo, es que nosotros llamamos de eso tzedakah, llamamos de eso gesed. Ese es nuestro lenguaje identitario. ¿Es mejor que otros? No, es nuestro, es nuestra identidad. Y tenemos una biblioteca de miles de años, de cientos de personas hablándonos de cómo resolvieron esto y cuál es el problema de acá y cómo hacer mejor gesed y bondad. Es de nuestra forma. Hay otro que lo llama de otro modo. Hay algo en el lenguaje que tiene que ver con la identidad. Hay algo en nuestra manera de hablar. Yo vengo de un mundo de imperativos. Y yo el lenguaje en imperativo, por trauma, tengo post-trauma, mi oído quedó herido y muy sensible, lenguaje imperativo. Cuando alguien me dice, vos tenés que hacer así y así. Yo miro a la persona y digo, ¿soy mi papá? No. ¿Soy mi mamá? No. ¿Me contrató? ¿Me va a pagar para hacer esto? No. ¿Por qué me da una orden? ¿Por qué me da una orden? No sé por qué me da una orden. Mi hijo, cuando era pequeño, uno de mis hijos me dijo, me tiene que dar algo para llevar al colegio mañana.
Ah, ¿te tengo que dar? Sí, me tenía que dar, dijo la maestra. Ah, mira, te voy a mostrar. Yo no tengo que dar. Y tanto no tengo que dar que no te voy a dar. Está equivocado. Si la maestra te enseñó que yo te tengo que dar para que lleves mañana, no sé, una caneta, está equivocada, te enseñó mal. Y te voy a mostrar, no te voy a dar la caneta. Entonces mi hijo dijo, bueno, está bien, papá. Ya me conocían, mis hijos me conocen. No tiene que dar. Yo te pido, por favor, ¿me puede dar una caneta para llevarme mañana para el colegio? Sí, mi amor, con todo gusto. ¿Cuántas quieres? ¿De qué color? Te doy todas las que quieras. Porque usted me pidió. Porque usted tiene que llevar con su maestra la caneta. Yo no tengo que darte. Si usted me pide, yo quiero darte, te doy. Porque yo te amo y tengo la responsabilidad desde el amor de darte todo lo que necesites para tu educación. Porque si yo le doy la caneta cuando él cree que yo estoy obligado, no le doy amor, solo le doy la caneta, cumplí con mi obligación, nada más. No. La obligación es una obligación que yo elijo, que yo elegí traer un hijo al mundo y dar todo lo que necesita y dar toda la educación dentro de mi posibilidad. Hay algo en nuestra voz, en el sonido de cómo hablamos, que tiene que ver con nuestra identidad. Judaísmo reformista, somos un JR, no imponemos, nosotros proponemos. No somos dueños de la verdad porque la Torah es muy amplia, hay muchas interpretaciones. Esta interpretación que traigo hoy, que hoy me gusta y hay otras. Este es mi modo de ver, este es mi modo de vivir judaísmo, este es mi modo de vivir la religión, este es mi modo de ser. Hay otras, igual de buenas que las nuestras. La nuestra es sagrada, sí, y hay otras que también son sagradas. En el lenguaje podemos hacer que alguien se sienta en casa, que alguien nos reconozca. Última, que estoy sobre la hora, y no quiero pasarlo, va a pasar capítulo 46, versículo 28, va a ser un juego con letras y números, que no es mío, es de Rabbi Simcha Bunim de Pshisha. Pshisha es una Hasidut importante, que después dio lugar a otra Hasidut importante, y tuvo varios rebes muy importantes. Uno es Rabbi Simcha Bunim de Pshisha, un rebe muy especial. Y el versículo 28 del capítulo 46 dice, y a Yehudá lo envió delante de Yosef para preparar en Goshen para que vengan a la tierra de Goshen. ¿Sí? Lo mandó en la avanzada. Una vez que el faraón les dio Goshen, Jacob manda a Yehudá, Yehudá va a la tierra de Goshen y empieza a preparar la tierra para que después vayan todos y se asienten. ¿Correcto? ¿Eso que dice la Torá? Muy bien. Dice la Torá, Lefanab el Yosef, lo mandó delante de él a Yosef, ¿sí? Lo mandó Jacob a Yehudá que vaya delante de él hacia Yosef. Leorot Lefanab, para decirle, enseñarle, prepararle delante de él Goshna. Goshna es de Goshen, ¿sí? Goshna es lo de Goshen. Vayabó Warsa Goshen y vinieron a la tierra de Goshen. ¿Sí? Goshna, Gimel, Shin, Nun, Hei. Para que conocen las letras hebreas, les voy a mostrar. Para los que no conocen las letras hebreas, vale la pena alfabetizarse. No digo aprender todo el hebreo, todo el hebraico. Las letras, el nombre, la forma, como suena. Y valor numérico. Saben que las letras hebreas, por su ubicación en el alfabeto, tienen un valor numérico. Yo escuché gente que cree que el valor numérico, que nosotros llamamos gematría, ¿sí? Que jugamos gematría, de jugar con el valor numérico de las letras como una otra lectura, que es de la Kabbalah. No es cierto, no es cierto.
hay en el Talmud, hay en todos los tipos de explicación de la Torá, también en la Kabbalah, también en la mística, como ahora vamos a ver uno, pero también en otras áreas judías que se utiliza este método. Muy bien. Goshna, las letras, una vez que uno aprende el alfabeto hebreo, para quien no aprendió, recomiendo, sugiero, invito, propongo. Las primeras 9 letras son unidades, del 1 al 9. Las próximas son decenas, del 10 al 90. Y las 4 que quedan son centenas, del 100 al 400. Entonces, con saber las letras por orden, muy fácil uno puede, en estas 3 columnas, saber dónde se ubica con los dedos. Goshen es la Gimel, Aleph, Bet, Gimel es 3. La Shin en centenas, Kuf, Rei, Shin es 300. La Nun en decenas, Yud, Haf, Lamed, Mem, Nun, 50. La Hei en unidades, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei es 5. Estamos en 3 más 300 más 50 más 5, 358. Mashiach, el ungido, la metáfora del tiempo mesiánico de la redención, del mundo mejor, sin guerra ni hambre, sin envidia ni odio, sin enfermedad, sin COVID, sin maldad. Se escribe Mem, Mashiach, Mem, de las decenas, Yud, Haf, Lamed, Mem, 40. La Shin, ya dijimos que 300. La Yud de las decenas, primera letra, 10. Y la Het de unidades, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Het, 8. Entonces tenemos 40 más 300, 340 más 10, 350 más 8, 358. Dice Rabbi Simcha Bunen de Pshisha, Goshna y Mashiach, mismo valor numérico, tiene que haber una relación entre las personas. Y dice, nuestro patriarca Jacob le dice a su hijo Yehudá, anda delante de Yosef para hablar de Goshen, le dice, para hablar de Mashiach. Cambia. Para hablar de que hay que esforzarse para que llegue el tiempo mesiánico. Jacob no le dice, según el Rebbe de Pshisha, no le dice a su hijo Yehudá, anda a hablar con Yosef, que dice Faraón, que el Faraón nos dio una buena tierra para que tengamos buena comida y ocuparnos de que nos vaya bien. No. Dice, anda a hablar con Yosef y decirle que nos tenemos que ocupar que nos vaya bien a todos. Porque para ellos ya llegó el Mashiach. En el sentido de que tenían hambre, fueron redimidos, les dieron buena tierra para pastorear sus animales, para sembrar, para tener comida, está todo resuelto. ¿De qué se encarga Jacob con su hijo Yehudá? De pensar en el Mashiach general de todos, no solo el propio. Hay gente que sigue teniendo hambre, se están vendiendo ellos, sus campos, sus hijos al faraón. Anda, habla con Yosef, te pido por favor. Esto lo tenemos que resolver. Y sigue. Rabbi Simcha Bunen de Pshisha y nos dice, por eso que venimos de Hanukkah, Baigash se lee siempre después de Hanukkah, después de Miketz, las letras del Sebibón, de la perinola, fuera de la tierra de Israel, ¿cuáles son las letras del Sebibón? ¿Sabe cuáles son? Son las letras iniciales de las palabras Nes Gadol Hayasham. Un gran milagro ocurrió ahí. ¿Cuáles son las letras de Nes? La Nun, anota Nun. Gadol, Gimel. Hayá, Hei. Sham, ahí. Nun, Gimel, Hei, Shin. Ahora, cambia el orden. Gimel, Shin, Nun, Hei. Goshna. Esa es la palabra. Son las letras de la perinola, del Sebibón. Dice el Rebbe de Pshisha,
todos los cambios, todas las vueltas del exilio, de la diáspora, de los tiempos difíciles, de los tiempos de epidemias, de los tiempos de hambre, de los tiempos de sufrimiento, de guerra, solamente existen para que vengan los grandes milagros, para que venga el Mashiach. Cuando usted lo están dando vuelta para todo lado, que no da más, que el mundo gira y gira tan rápido que uno dice, acabó, acá no vamos a salir adelante. Dice, usted tiene que pensar en el Mashiach. Usted tiene que pensar en grandes milagros. Estamos en tiempos difíciles. Siempre estuvimos en tiempos difíciles. Nuestra misión, estudiar Torah y hacer mitzvot, un mundo mejor. Tratar de ayudar a los más débiles, tratar de dar fuerza a los más desesperanzados, tratar de hablar con los que manejan cosas importantes del mundo para que vayan en los caminos de Dios, en los caminos de la Torah, en los caminos de las buenas acciones, en los caminos de la vida. Y nuestra misión es, tenemos emuná, tenemos fe, porque no es para explicar lógicamente, que un mundo mejor es posible. Tenemos fe en Dios, tenemos fe en el futuro, tenemos fe en la humanidad, tenemos fe en nosotros. Tenemos fe, somos gente de fe, somos judíos. No nos vamos a quedar en casa deprimidos llorando, uy, qué mal esto, qué mal lo otro. No, eso no somos nosotros. Pero tenemos fe no quiere decir que nos vamos a quedar en casa con los brazos cruzados diciendo Dios va a resolver todo. No, va Yehudá a hablar con el viceministro, con Yosef. Jacob manda a Yehudá, Yehudá va a hablar. Hay que resolver los problemas. ¿Nosotros vamos a resolver los problemas? No. Como dice Pirkei Avot, ética de los padres, lo aleja melajalik mor, tú no eres responsable de terminar la obra. Pero dice a continuación, vos no tenés permiso bajar los brazos, dejar de trabajar. Yo tengo que hacer todo lo humanamente posible. Inspirado en Dios, pidiéndole a Dios que haga lo que yo no puedo hacer, haciendo todo lo que yo puedo hacer. Y tengo fe que mi hermano va a hacer lo mismo, y el otro va a hacer lo mismo, y la otra va a hacer lo mismo, y la otra va a hacer lo mismo, y todos juntos vamos a traer un tiempo mejor. Tengo fe. ¿Lo puedo explicar racionalmente? No, tengo fe. Esa es mi fe. Tengo fe en que vale la pena ver lo que está mal y ver lo que está bien para alegrarme por lo que está bien y tener fuerza para tratar de mejorar lo que está mal. Prohibido deprimirse, con alegría, pero prohibido aceptar todo lo que está mal como, bueno, no importa. No, no somos conformistas. Somos trabajadores y luchadores por nosotros mejorar y por hacer nuestro mundo un poco mejor. Y desde ahí es que yo digo, tenemos que ver cómo vamos a hacer nuestro aporte judío a la crítica del mundo para mejorar, agradeciendo lo bueno que tenemos. Gracias al avance de la humanidad tenemos ciencia, que está inventando vacunas, que está encontrando cómo cuidarnos, que está dándonos instrucciones para mejorar. Pero también, gracias al avance de la humanidad, no siempre ponderamos la vida sobre otras cosas. Ahí tenemos que ir con la fuerza de nuestros profetas a decir lo que nosotros pensamos. La vida es lo más importante. Fíjense que nuestros maestros toman los versículos de la Torá, digo nuestros maestros místicos, y los 4 que cité le cambian el sentido de la palabra. Lo leen de otra manera. Y a propósito traje también el último, porque incluso lo lee con las letras en otro orden, porque incluso lo lee como número. La Torá es infinita. ¿Cuál es el límite de la Torá? Mi capacidad de estudiar y encontrar cosas nuevas. Dice el Midrash, cuando va a llegar el tiempo final, tiempo del Mashiach, es decir, en un futuro infinito, vamos a estudiar Torá del hueco que hay entre las letras. Y era un rollo de la Torá que el escriba tinta sobre el cuero.
y deja un hueco sin escribir. Dice, ese hueco también enseña algo. Quiere decir, todo enseña. Y lo transforma en número. Infinita. La Torah es infinita. Tanto que podemos buscar de ver cómo cambiar. Y el mensaje de estos 4 maestros hasídicos en una Europa oscura y difícil, con hambre y persecución, es un mensaje de esperanza, de cómo ser mejor. Yo me quedo con el último para cerrar, que es justamente que tenemos fe, que incluso cuando el mundo gira muy rápido y nos da vuelta por todos lados como un cebibón, y nos parece que la cosa está mal, nosotros tenemos que mirar lo que está bien, mirar lo que está mal, hacer todo lo humanamente posible y tener fe en los milagros, tener fe en un tiempo mejor que es posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Muito obrigado, Rabino Damián. Que sorte que você falou do Cebibon, entre outras coisas, e de Hanukkah, entre outras coisas, porque mesmo que Hanukkah já passou, foi muito iluminador. O que você nos falou foi igual que Hanukkah, muito iluminador, muito profundo e muito esperançador. O qual uma mensagem muito necessário pelo intelecto e muito quente, muito cálido também para o espírito, para a alma. Muito obrigado. Muchas gracias, Damián. Um grande abraço. Tchau. Muito obrigado, Rabino. Muito obrigado. Ustedes, por Obrigado, la oportunidad de- Rabino. Tchau. Obrigado. Boa noite. Shabbat tov a todos.